¿Qué se oye, amigos? ¿Oyen ustedes o nada más yo estoy oyendo? Ya es noche. Así es, amigos. Hoy tenemos una historia, amigos, de Rosita. Rosita era una niña de la edad de 6 años. Su mente apenas estaba despertando, se estaba abriendo al mundo paranormal, pero ella no lo sabía. Rosita tenía su mamá y sus hermanos. Eran más pequeñitos que ella, pero también lo que tenía, que ella le gustaba mucho, era muy alegre, le gustaba mucho jugar con sus vecinitos, en los campos, en los vallaos, como dice la gente, como la gente conoce. Rosita no entendía por qué a veces miraba personas, pero después nunca las volvía a ver. Ella empezó a entrar a los caminos de los sueños. Ella pensaba que era sueños, siempre, siempre era para ella un terror dormir, porque siempre, siempre la seguían. Mucha gente, corría y corría esa gente. No sé si oyeron cómo corrían. O corrían y corrían esas personas en los sueños y siempre la seguían y la seguían, pero ella sabía que no eran personas, que eran personas que ya no estaban en este mundo, que ya habían desaparecido. Rosita no entendía, pues tenía la edad de 6 años, ni cómo decirle a su madre. ¿Sí escuchan? Se siente algo raro. ¡Ay! ¿Sintieron o no? Sentí un escalofrío. Y Rosita lo que tenía, pues todavía su mente estaba apenas despertando a la edad de 6 años. Pero ella, ¿oyen cómo rechina? ¿Sí oyeron? Miren. Y ¿oyeron ese suspiro tan grande? ¿Están escuchando? Yo lo estoy escuchando, es mi imaginación. Rosita era una niña muy alegre, muy contenta. Era pelo negro, piel blanca, piel rosada, auténticamente mexicana. Es una historia verídica. Y yo estuve ahí y lo viví con ella. Ella caminaba, corría con sus vecinos, pero ya cuando iba a llegar la noche ella tenía mucho miedo. Ya no era miedo, ya era terror, porque siempre, siempre en su sueño la estaban esperando. Muchas personas, mucha gente que corría y ella corría y corría y la alcanzaba, pero ella no entendía por qué pasaba eso. Ella tenía terror en sus sueños porque siempre esas personas la seguían, pero ella no se daba cuenta que esas personas no existían, eran personas desaparecidas, eran muertos. Gente que ya había desaparecido, había muerto. Entonces ella tuvo una pesadilla muy fuerte, muy diabólica, muy horrible. Ella sentía terror todas las noches. Para ella era, desgraciadamente así era el infierno para ella. Aunque ella era una niña y no lo conocía, es una forma de hablar. Pero ella sentía el infierno cada que ella iba a dormir, porque ella siempre soñaba esas pesadillas terroríficas, diabólicas. Siempre la seguían, siempre, siempre. A veces iba con su mamá en el camión, en el bus, como ustedes les digan, y siempre cuando soñaba a esas personas la seguían en los buses, en los camiones. Ella no entendía por qué soñaba a las personas y después las estaba mirando en los camiones y siempre se le quedaban mirando. Pero ella no le podía decir a su madre, porque su madre era una señora, se cerraba en un mundo, era una persona cerrada, y su papá era una persona muy, muy dura, un hombre muy fuerte, pero muy duro. En el momento, pues ella conocía ya bien a su mamá y a su papá, entonces siguió el momento diario, día tras día, hora tras hora, y al llegar de la mañana, ella gozaba, se iba a la escuela, contenta, pero ya llegaba la noche y era un terror para ella. Era una cosa horrible, subliminal. Ella no quería dormir, era un terror horrible lo que ella sentía cada que llegaba la hora de dormir. Ella no dormía en la noche, sentía miedo, terror. De repente ella se quedaba dormida y de repente empezaban todos ellos a seguirla, a seguirla, a seguirla, y era un terror. Ella se miraba en los panteones, en los cementerios más horribles, más antiguos, más viejos del mundo, y ella no entendía. Simplemente ella se aterrorizaba, se aterrorizaba. Ella sentía mucho, mucho miedo. No entendía el por qué, pero ella no podía hablar con nadie, pues era una niña de 6 años.
Rosita no entendía por qué le pasaba eso. Miraba a sus abuelas, a la gente, pero nadie se quejaba de nada. Nadie se quejaba de lo que le pasaba. Ella pensaba que nada más a ella. Pasó el transcurso de 7 años. Siguió pasando lo mismo. Su mente despertaba más y más y más. Empezaba a mirar personas, empezaba a mirar sombras, empezaba a mirar lo cotidiano que sueña una persona, y las personas que ven es una cosa triste. Y ella siempre nos cuenta esa historia, pero todos la juzgan de loca, porque nadie cree lo que ella dice. Pero sin embargo pasó el tiempo donde ella tenía, siguieron los años, los meses, y ella siempre soñaba en ese terror. Esa era una cosa diabólica para ella dormir, porque siempre ellos la seguían en los sueños. Siempre miraba panteones antiguos, muy antiguos, que ella no sabe dónde están. Siguieron pasando los años, los días. Después, a la edad, como ella tenía como la edad de 9 años, miraba que su abuela era una mujer muy anciana, estaba dormida y empezaba a hablar, empezaba a decir: váyanse, váyanse. Empezaba a correr a las ánimas. Ella empezaba a entender algo raro en su cabeza. ¿Por qué mi abuela está dormida y está hablando y corriendo a alguien si no existe nadie junto de ella? Su abuela tenía algo similar a ella de niña. Después se enteró, pasando como la edad de los 10 años, 11 años, que su misma abuela habló con su mamá de Rosita. Le dice: no, yo los corro porque siempre me están molestando. Estoy dormida o cualquier cosa, siempre me están moviendo la cama o me están haciendo travesuras. A veces, y Rosita estaba escuchando, entonces ella entendió que no era nada más ella la que siempre vivía aterrorizada al dormir. En ese momento, Rosita acompañó a su abuela, porque su abuela ya era muy anciana, muy viejita. Y la abuelita empezaba a decir, porque si era groserita la abuelita, a veces decía que la chilada o cualquier cosita, ella no decía groserías, pero las decía a la mitad. Y ella empezaba a entender, alguien llegaba, alguien la molestaba mucho, y ella decía que era su cuñado, que su cuñado siempre iba a molestarla. ¿Por qué? Porque no había cerrado un capítulo de su vida, de que no había arreglado unos papeles. Rosita empezó a entender más las cosas, más las ánimas que, según decía la abuela, que la molestaban. Así decía, las ánimas. Pasaron los 10, los 11, los 12 años y Rosita siempre seguía aterrorizada con aquel terror, con aquella amenaza de que siempre la iban a molestar, de que siempre iba a dormir y siempre la seguían. Iba con su madre donde quiera, y ella, después de soñarlos, iban caminando con ella y se le quedaban mirando fijamente, pero ella no entendía. ¿A quién le podía decir? Ni a la abuela le tenía la confianza, ni a la madre ni al papá, de comentarle a alguien. Ella toda su vida vivió con miedo de dormir. Era una pesadilla, una pesadez, una tristeza para ella no entender por qué le pasaba eso. Pasaron los años, los meses, las horas. El tiempo pasó sobre Rosita. Rosita siempre lloraba en ella misma, no entendía por qué no podía dormir, porque siempre las echaban. Ella decía ellos, pero eran las ánimas. Se le decía, la abuela agarró esa palabra de ánimas porque la abuela era la que decía que siempre la seguían a ella. Y Rosita siempre era un terror, se acostaba y siempre soñaba los ataúdes, las cajas de muertos, se soñaba siempre adentro de una caja de muerto. No entendía por qué siempre se soñaba ahí. Sentía una desesperación, una angustia. ¿Quién le podría decir qué es lo que le pasaba? Nadie podía contestarle lo que le pasaba a Rosita. Pasaron los años, el tiempo, y siguió en lo mismo. Siguió siempre soñando a esas personas, a esas ánimas, esa gente, esos panteones antiguos, muy antiguos, donde ella ya en sus mismos sueños, cuando que iba a entrar, era un terror ver esos panteones antiguísimos. Era lo más antiguo de antiguo, esos sueños que nunca ha podido saber dónde están esos panteones. Desgraciadamente, ella no sabía Rosita, mas pasaron los años, el tiempo, y se enteró por medio de una tía
que de los dos lados, maternal y paternal, del lado de la madre y del padre, tenían eso. De parte del papá de Rosita, la abuela era la que siempre hablaba según con las ánimas, porque la abuela decía las ánimas. Y Rosita empezó a ver muchas cosas, pero ella no era por quedarse traumada por la abuela o por alguien, no. Eso fue desde que ella tenía 6 años, tenía tanto terror y nadie la entendía. Llegaba el momento que ella se orinaba ya en la cama. Se orinaba en la cama porque tenía miedo, y era un miedo, era un terror tener que dormir, porque siempre ellos, las ánimas la seguían, siempre esos panteones terribles, horribles, diabólicos, subliminales. En cualquier tiempo, ¿en qué tiempo estaban esos? Sigue preguntándose Rosita. Pasaron los años, el tiempo, y Rosita se enteró que también su abuelo, el papá de su mamá, también miraba a las ánimas, miraba a gente, miraba a ellos. Y la tía joven le platicó, yo también los miraba desde niña, yo también miraba a las ánimas y a ellos. Ella empezó a entender que eso era como herencia, también se heredaba todo eso, porque era del lado del papá y del lado de la mamá, pero nadie practicaba brujería, ni hechicería, ni cartas, ni nada, simplemente eso venía ya de la familia. Pasó el tiempo y se enteró que también otra tía le habló, le dijo, a mí también me pasó lo mismo. Y Rosita le dijo, ¿por qué nunca decía nada? ¿Por qué nadie habló de eso? Se escondían porque tenían miedo que la gente dijera que estaban locos. Ellos no echaban nada de brujería, ni subliminal, ni cartas, nada. Simplemente eso venía ya en ellos. No entendió Rosita por qué siempre pasaba eso. Siempre miraba las sombras, miraba a la gente, miraba cosas que nadie sabía. Y simplemente le empezaban a escribir, como si fuera una pluma, empezaban a escribirlo cualquier cosa que podía pasar o lo que la gente pensaba, o podía leerles la mente. Y si no hacía, y la gente, si se escondía de ella, podía leerle cualquier parte de su cuerpo. Para ella no había límites, simplemente eso le tocó vivir a Rosita. Desgraciadamente, de tanto terror que ella tenía en el tiempo y en los años, pasaron muchos años, el tiempo. Su abuela falleció. Cuando su abuela falleció, siempre le decía a Mona, le decía a ella, a Mona, siempre la quería mucho a su Mona, porque Rosita era la Mona de la anciana. Entonces siempre la quería mucho porque era su compañera. Ya sus hijas y sus hijos se habían ido y se quedó con esa Rosita que era su nieta. Y siempre cuando la abuela falleció, Rosita siempre la escuchaba y la escuchaba y la escuchaba y la escuchaba. Llegó el momento que pasaron los años tras años y la abuelita siempre venía, como ella siempre escuchaba sus pasos y su bordoncito. Siempre Rosita. Pero ella no entendía por qué. Llegó un momento que ya más mayor, un día ya estaba harta también. Pues ¿a qué me viene a buscar? Eso no ha de ser bueno, porque ella cree mucho en Dios Todopoderoso, lo ama, lo adora al Padre Celestial. Y dijo, ¿por qué viene? Pues eso no puede ser. No puede ser de que vengan. ¿Por qué? Llegó el momento de que ella le dijo a una de sus hermanas, le dijo, ¿sabes qué? Ya no aguanto, siempre mi abuela viene, y también su abuelo. Siempre vienen, y ella sabe cuándo. Pero ella no sabía qué decir ni qué hacer, pero ella cree mucho y adora mucho al Padre Celestial. En ese momento Rosita dijo, de tanta desesperación, de tanta tristeza, que ella, no tristeza, sino desesperación más que todo, porque siempre venía y siempre las echaba y nadie la oía más que ella. Llegó el momento que le dijo, abuela, vete a descansar en paz, déjame en paz y descansa en paz. Ella sintió que se volteó ella y se fue caminando y descansó. Era lo que necesitaba la abuela, que la nieta Rosita le dijera, descansa en paz. Porque cuando murió la abuela ella era niña. Pasó el tiempo y sigue oyendo a su abuelo, sigue viendo cosas, muy cosas que nadie puede entender, pero ella nunca le ha hecho la brujería, ni ha echado cartas, nada. Ella viene desde niña. Y muchas personas que puede pasarle esto, que no han hecho ni causado ningún problema, tú puedes decir,
Esa persona está loca, no la juzgues, simplemente ora por esa persona que necesita mucha oración, el no entender por qué soñar tanto esos panteones antiguos, soñarse adentro de un ataúd, soñar tantas cosas increíbles, y ellos y las almas siempre las seguían. Llegó el momento de que un día ella estaba en un sueño. Y en ese sueño ella le dijo, todos ustedes pueden decir que son sueños, pero son sueños lúcidos. Y Rosita le dijo, llegó a un lugar muy lejano donde estaba un hombre ya había fallecido. Tenía 5 años de muerto. Y ella le dijo una oración: descansa en paz, entra la luz celestial, que siempre te van a recibir con mucho amor, nuestro Padre Celestial, le dijo ella. Y de inmediato el hombre se elevó y le dijo: niña, te esperé muchos años, te esperé 5 años, pero 5 años es una eternidad. Él se fue y descansó. Tu amigo, tu amiga, a veces, antiguamente, tú puedes decir que las personas están locas, pero el que nace ya con ese regalo tan grande que nadie lo puede descifrar, nada más uno da ese regalo. Pero cuando las personas son niñas y no entienden, no sabes a quién acudir. Desgraciadamente, Rosita, pasaron los años, ella se hizo mayor de edad. Desgraciadamente, de siempre anular su sueño, ella siempre batalla con el sueño porque ella no quiere dormir. Dormitea, pero no duerme como es. Pero ella siempre le dice al Padre Celestial: dame el sueño para descansar mi cuerpo. Porque ella se puso su chip de no dormir. Porque desde niña ella sufrió tanto y nadie la entendió. Nunca pudo acudir a su madre ni a su papá. A nadie. Así es, amigos. Cuando su abuela estaba muy enferma, llegó el momento que en la misma casa, porque la abuela era muy creyente, ella siempre se levantaba a orar por el mundo, por la gente, igual por los que ya se habían marchado, por los que andaban penando. Un día, donde vivía, ella vivía con su anciana abuela, se miraba mucha gente en esa casa. Y todos decían: esa casa está llena siempre de gente. No había gente nunca. Nada más era la abuela, el abuelo y la nieta Rosita. Era porque la abuela creía mucho en orar a las ánimas, a la gente que batallaba y sufría y que se había quedado atorada en este mundo, en este tiempo. Ella siempre oró, siempre hizo mucha oración o rezó, como tú le digas. Esta es verdadera historia. Te la cuento con el corazón. Rosita sigue en el camino, orando por el mundo y por la humanidad. Porque eso sí te digo, ella mira muchas cosas y ve muchas cosas y sabe qué es lo que va a pasar. Pero ¿saben? Siempre ora por ti. Hablando Chido con Rosalba. Suscríbete, dame like y espero que te gusten nuestras historias auténticas paranormales. No le ponga cosas subliminales ni cosas que no deben de ser. Te platico solo la historia única que es y he vivido. Hablando Chido con Rosalba. Dame like.